Muy bien. Pues, ¿cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mí? Ágata es una chica de unos 30 años. Hace 4 años que se convirtió. Se reúne en una iglesia de corte carismático. Es una chica jovial, alegre, muy extrovertida. Tiene una relación con Dios muy especial. Siente que Dios le habla en cada circunstancia. A veces incluso en las cosas más irrelevantes. Algunos de su entorno que la conocen ya le dicen Ágata, sí, esa chica chiflada. Por la calle muchas veces está hablando en voz alta, la gente la mira con extrañeza, pero ella se siente feliz. El otro día, yendo a la panadería, puso una prueba para que Dios le contestara una oración. Hay un chico de otra iglesia que ya varias veces la ha invitado a tomar un café y ella se ha dado cuenta de que a él le interesa algo más que el café. Pues camino de la panadería, Ágata, ni corta ni perezosa, le dice al Señor, Señor, te ruego que me muestres con claridad si tengo que salir a tomar el café con este chico. Si en el escaparate de la panadería a la que voy hay 3 bollas grandes de pan, entonces que tu voluntad para mí es que vaya con este chico. Pero si hay 2 o menos, entonces no. Cuando llegó a la panadería había 3 bollas grandes de pan. Entonces Ágata se alegró y dijo, gracias, Señor. Por la tarde tenía que coger el coche porque había quedado con Sebastián, el chico que la pretendía, en el centro comercial y este le quedaba un poco a desmano para ir andando, porque es un centro comercial que está en las afueras de la ciudad. Pero justo a mitad de camino, mientras cantaba la canción Océanos a todo pulmón en el coche, algo raro notó en la dirección. Un ruido extraño venía de una de las ruedas. Tuvo que parar el coche. Vaya, una rueda pinchada. Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Quieres que no quede con Sebastián? Muéstrame con claridad lo que me quieres decir. La pobre Ágata nunca había cambiado una rueda, no sabía ni lo que tenía que hacer. Cuando iba a coger el teléfono para llamar a su padre, Abelardo, se fijó que estaba muy cerquita de una casa. Y por un momento pensó, ¿no será que Dios me detuvo frente a esta casa por algún motivo? Ágata le echó valor, aunque la verdad que no necesitaba mucho valor, porque ella es muy echada para adelante, como se suele decir. Y llamó al timbre. Después de medio minuto, que parecía eterno, le abrió la puerta un hombre de unos 60 y tantos, con un rostro muy serio. Hola, ¿qué quieres? Perdone que le moleste, pero es que justo pinché aquí una rueda aquí delante, no sé si podría ayudarme. Sí, jovencita, puedo ayudarte. De algo me habrán valido los 40 años trabajando en un taller de neumáticos, pero ahora ya estoy jubilado. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Rafael. ¿Sabes una cosa, Rafa? Estoy convencida de que estoy aquí no por casualidad. Dios me paró aquí por algo. Tal vez para que te diga que Dios te ama. Rafael se giró hacia ella y le dice en tono seco, si me hubiera amado, tal vez nos hubiera llevado por delante a mi mujer hace 2 meses de un cáncer terrible. Vaya, lo siento muchísimo. Ágata se queda sin palabras. Después de un par de minutos, Rafael, mientras cambiaba la rueda, le dice a Ágata, no te preocupes, mujer. La verdad es que me ha venido muy bien que me hayas timbrado. Vivo solo y llevaba prácticamente una semana sin hablar con nadie, sin ganas de salir, ni de hacer nada, sumido en la más profunda tristeza. No sé si habrá sido Dios o el diablo, pero me ha venido muy bien salir y poder ayudar a alguien como tú. Gracias. Ágata, aún sobrecogida por la conversación con Rafael, le da las gracias y va hacia el centro comercial a encontrarse con Sebastián. Sebastián es hijo de un anciano de una iglesia muy tradicional. Es una iglesia de las asambleas de hermanos, que conservaba sus formas casi intactas desde el principio. A sus 35 años, Sebastián se siente privilegiado de formar parte de una iglesia con una sana doctrina.
que no se ha dejado seducir por las nuevas corrientes, donde disfruta de una alabanza tradicional, cantando aquellos himnos con voz solemne, donde las mujeres se sujetan según la palabra. Y lo mejor de todo, la predicación es el centro de las reuniones. Allí no hay alabanzas interminables que ocupan todo el tiempo. Sebastián ya ha hecho varios cursos de exégesis, interpretación, incluso ha tenido un acercamiento a los idiomas originales, griego y hebreo, y se siente muy orgulloso de ello. Porque él está convencido de que solo podemos escuchar la voz de Dios a través de un estudio profundo de la palabra. Este es el único medio que tenemos para oír la voz de Dios. Y se molesta mucho con aquellos que escuchan la voz de Dios por todas partes, como es el caso de Ágata. Pero bueno, es una chica tan atractiva, tan jovial, tan alegre, que Sebastián no pudo resistirse a sus encantos. Allí está Sebastián en el centro comercial, mirando el reloj, esperando y diciéndose: ya sabía yo que esta chica no era muy responsable. Quedamos aquí hace 15 minutos y aquí, esperando. Bueno, no tengo más que ver dónde se reúne para saber dónde viene la informalidad, ¿verdad? A los pocos minutos aparece Ágata con una sonrisa radiante que ilumina el centro comercial y a Sebastián, al verla, le cambia el semblante. Se saludan y se sientan a disfrutar de aquel anhelado café. Ágata le contó a Sebastián todo lo que le había pasado. Y él, con tono paternalista, le dice: Ágata, tienes que dejar de escuchar la voz de Dios en el vuelo de las moscas. A lo que ella contestó: es que Dios también está en el vuelo de las moscas. Para evitar entrar en discusión, cambió de tema y terminaron el café hablando de otros asuntos. Ágata ya no volvió a quedar con Sebastián, porque se dio cuenta de que no era el chico adecuado para ella. Perdonad la introducción tan larga, pero esta introducción es una ilustración de dos personajes ficticios que nos ilustran dos posturas diferentes, en un sentido un poco extremas, opuestas casi, de cómo hemos de buscar y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. La relación de Ágata con Dios tal vez es demasiado subjetiva. Es una chica que escucha la voz de Dios por todas partes. Eso tiene muchos riesgos, ¿verdad? Y es el riesgo de confundir la voz de Dios. Es una relación que tiene con Dios tal vez demasiado basada en las sensaciones. Eso tiene su peligro. Pero por otro lado tenemos a Sebastián, que está en el lado opuesto. Solo ve a Dios detrás de las páginas de una vieja traducción de la Biblia. Y esto también es un problema. Porque Dios no solo está en las Escrituras, Dios no solo está en los púlpitos, Dios también está en la vida cotidiana. Hay un texto conocido y que a mí siempre me ha impactado, y cada vez que lo leo me impacta, y tengo que reconocer que todavía no lo entiendo bien el alcance de este texto. Es un texto que se utiliza para evangelizar, es un texto de evangelismo, porque está el apóstol Pablo en Atenas evangelizando. En Hechos capítulo 17, verso 23. Mientras está predicando el apóstol Pablo de ese nuevo Dios desconocido, porque dice Hechos 17, 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra dirección, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor de la tierra, del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinados sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna forma palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros.
porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es Dios un Dios de mesita de estudio? ¿Es Dios un Dios de púlpito? Lo que nos dice este texto es que Dios es un Dios cotidiano, porque dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y sí, en esto tenía Ágata razón, está también en el vuelo de las moscas. Fijaros esta expresión. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, Dios dice que no está muy lejos de cada uno de nosotros. Dios está en nosotros. Los que creemos y los que no creen está cerca, lo tienen cerca, pueden conocerlo. Dios es una realidad y debe formar parte de nuestra vida. El problema de muchas iglesias y creyentes es que hemos reducido a Dios a los púlpitos o, como he comentado antes, a colocarlo detrás de las páginas de una vieja traducción de la Biblia. ¿Se reduce Dios solo a eso? Dios no se reduce a eso. Dios debe formar parte y forma parte de nuestra vida. Hay una canción que los de mi quinta la conocen bien, los más jóvenes probablemente no, los mayores no sé si la conocerán mucho, pero decía, baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo y clávalo muy dentro de tu corazón. Quita a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años y déjale libre en las plazas, porque Dios no es un Dios muerto y si piensas que está muerto, equivocado estás. Tal vez, hermanos, hermanas, el primer consejo en esta mañana que os doy, que me doy a mí mismo, es tal vez que saquemos un poco a la Ágata que todos llevamos dentro. No sé si quiero que me entendáis. Necesitamos vivir de forma cotidiana más con Dios y sacarlo, perdonadme la expresión, de los púlpitos, sacarlo de los púlpitos, porque Dios es un Dios vivo de día a día y que está incluso en las cosas pequeñas de nuestra vida. ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? En primer lugar, hay que distinguir dos tipos de voluntad. La voluntad general de Dios, es decir, lo que Dios quiere para mí de forma general. Esto lo puedo encontrar fácilmente en la Biblia, donde puedo ver que Él no quiere que peque, donde puedo ver que Él quiere que sea reflejo de su amor, que extienda el Evangelio, que sea bondadoso, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad general de Dios y lo encontramos en la Biblia. Después hay una voluntad de Dios que vamos a llamar particular. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere concretamente para mi vida? Por ejemplo, ¿qué tipos de estudios voy a realizar? Voy a buscar en la Biblia qué tipo de estudio tengo que realizar. Bueno, no es fácil, ¿no?, encontrar solución. ¿Con qué persona casarme? O si es la voluntad de Dios que me case. Esto es un poco más difícil ya, ¿no? ¿Qué ministerio voy a desarrollar en la iglesia o en mi vida? ¿En qué voy a trabajar? Etcétera, etcétera. Bueno, eso de que voy a trabajar, esto ya casi viene dado, ¿no?, hoy en día, dadas las circunstancias. La voluntad de Dios particular, esta es un poco más compleja. Tenemos que darnos un baño de realidad. No conocemos la voluntad de Dios. Esta es la norma. A la norma, como sabéis, hay excepciones. Normalmente no conocemos la voluntad de Dios. Ahora tenemos que intuirla, tenemos que buscarla. Normalmente, para conocer la voluntad de Dios es mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de cómo Dios ha ido tocando la vida, nuestra vida, cómo nos damos cuenta de qué cosas han sido la voluntad de Dios y tal vez qué cosas no. Tal vez es más fácil mirando para atrás. Pero aunque no conocemos con exactitud la voluntad de Dios, sí tenemos el deber de intentar buscarla y vivir conforme a ella. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene una voluntad específica, concreta. Entonces sí tenemos que buscarla.
¿Cómo descubrir la voluntad de Dios entonces para mi vida? Hay 5 ejercicios. No son cosas puntuales que tenemos que hacer, son ejercicios cotidianos habituales que sí tenemos que hacer para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y son imprescindibles y nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, bastante obvio, oración. Es decir, la necesidad de estar en sintonía. Cuando estamos con la radio en el coche y perdemos la sintonía, 101.4, pero pasamos a 101.6 y ya se escucha mal, se pierde la sintonía. Para poder escuchar la radio es necesario estar en un dial determinado. Para poder escuchar a Dios es necesario estar en el dial en el que está Dios. Y esto solo se consigue a través de una vida de oración, dedicar tiempo a la oración. Lo sabemos perfectamente. Otra cosa es llevarlo a la práctica. Tenemos un ejemplo precioso en la Escritura, Nehemías. Cuando se enteró de lo que pasaba con su pueblo, destruido totalmente, ¿verdad? La ciudad, todo, se derrumba y 3 meses postrado, clamando al Señor. De luto riguroso, sufriendo y clamando al Señor. Un hombre de oración. Pero cuando llegó el momento adecuado para actuar, fijaros qué sintonía tiene con el Señor. La oración más breve de la Biblia se encuentra en Nehemías 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Porque, como sabéis, lo vio con aquel semblante tan serio. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fijaros, ¿qué cosa pides? Al momento dice, oré al Dios del cielo y le responde, la oración más rápida que existe. Un hombre que tenía sintonía con el Señor. Si no damos este primer paso, si no hacemos este primer ejercicio, excusamos de avanzar, hermanos. No vamos a escuchar la voz de Dios, es necesario. Bueno, hay que matizar, Dios puede hablarnos aunque no estemos en sintonía, porque lo ha hecho muchas veces y lo hace, y a lo largo de la historia lo hemos visto, pero normalmente si no estamos en sintonía no escuchamos la voz de Dios, escuchamos muchas otras voces. Por eso es muy importante una vida de oración y dedicar tiempo a la oración. En segundo lugar, bastante evidente también, la palabra. La Biblia no nos va a decir con quién hemos de casarnos, pero sí tal vez puede ayudarnos a elegir a la persona adecuada, en buscar los valores adecuados dentro de esa persona. Yo no he encontrado ningún texto que me dijera, cásate con Lidia. A lo mejor me hubiese ayudado, ¿no?, a encontrarlo en aquel momento. Decirle, gracias, Señor. Abel, cásate con Lidia. Tenía que ser un libro muy apócrifo, pero bueno. Lo único que encontré de Lidia era que vendía púrpura, y no era el caso. La palabra tiene que darnos un marco, el marco de referencia donde nosotros apoyamos nuestras decisiones, ¿entendéis? Es el marco de referencia. Y dentro de este marco, nosotros tomamos la decisión. Si tomamos una decisión fuera de ese marco, entonces tomamos una decisión inadecuada, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando todo lo que las decisiones que tomamos, si queremos que vayan acorde o en línea con la voluntad de Dios, tienen que estar dentro del marco de la Escritura. Por otro lado, aparte de esto, también tenemos otra forma de verlo. La palabra de Dios tiene que servirnos como filtro. Todas nuestras decisiones tenemos que filtrarlas a través de la palabra. Si no pasan el filtro, es que obviamente eso no es la voluntad de Dios. Parece bastante de perogrullo, evidente, pero es muy importante también. La palabra tiene que estar ahí. Tenemos que tener una buena base bíblica de conocer la palabra y de estudiar la palabra. De sobra conocido es el texto de toda Escritura. 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el marco general de la palabra de Dios y dentro de ese marco tenemos que tomar nosotros las decisiones concretas para estar en línea con la voluntad de Dios. Pero ahora vienen 3 aspectos muy importantes que sí nos van a ayudar a conocer la voluntad particular de Dios para nuestra vida. En primer lugar, escuchar a otras personas, escuchar. La forma en que Dios más habla o más nos habla es a través de otras personas. Así lo vemos en la Biblia. La forma en que más Dios habla
es muchas veces a través de otras personas. Bueno, obviamente, sacando la obviedad de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, entiende. Estoy excluyendo esa opción, que es la primera opción, la palabra de Dios. Pero la forma en que Dios más nos habla, normalmente, es a través de otras personas. Por eso es muy importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Hay los cascos modernos o los auriculares modernos mejores y más caros tienen lo que se llama cancelación de ruido. Y lo que hacen es apagar el ruido externo para escuchar solo lo que nos interesa. Es muy importante porque el problema que tenemos hoy en día es que hay mucho ruido, hay muchas voces. Tenemos que aprender a escuchar, porque en medio de esas voces está la voz de Dios también que nos habla. Y me pregunto yo, ¿qué sería de Pedro si no hiciera caso a Andrés? Cuando le dijo, ven, hemos hallado al Mesías. ¿Qué tontería estás diciendo? Pedro le creyó, escuchó la voz de Andrés. Dios nos habla a través de otras personas. Y habla a través de muchos medios también. Sabéis que usó incluso a aquella burra para hablar también, la famosa burra de Balaán. Dios tiene muchos medios para hablarnos. Pero muy importante el ejercicio de aprender a escuchar. Porque si nosotros estamos en sintonía, si tenemos un buen marco, dentro del marco de la palabra de Dios, y aprendemos a escuchar, vamos a escuchar la voz de Dios. En cuarto lugar, no solo aprender a escuchar, sino leer las circunstancias. Y es que hay otra realidad que tenemos que saber. Y es que Dios nos habla también a través de las cosas que pasan. Dios nos habla por las circunstancias que pasan. Y bíblicamente lo vemos, y leemos el libro de los Hechos. El apóstol Pablo sabía leer perfectamente las circunstancias. Y el apóstol Pablo habla de puertas que se abren y se cierran, y es un término que nosotros hemos acuñado y que utilizamos mucho también. Y entendemos bien esto, puertas que se abren y se cierran. Cuando queremos hacer algo y se nos cierran puertas, podemos entender que Dios nos está bloqueando, diciendo que esa no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un ejemplo, en 1 Corintios 16:8, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, dice de sus planes. Aquí se ve que tampoco conocía con mucho detalle la voluntad de Dios. Dice que estaré, pero tal vez no, tal vez, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo sabía leer las circunstancias, lo que estaba pasando. Dios también nos habla a través de las circunstancias. Las cosas que ocurren muchas veces nos obligan a cambiar la dirección. Ahora, esto es importante, este punto, tenerlo en cuenta siempre con los pasos previos. ¿Vale? Si vamos directamente a este punto, pues podemos equivocarnos, ¿no? Podemos interpretar muchas cosas, pero sí tenemos que estar leyendo las circunstancias para entender qué es lo que Dios nos está diciendo. En un sentido lo hacía Ágata, pero bueno, en muchos sentidos seguramente se equivocaba, pero en un sentido lo hacía Ágata, intentaba leer qué era lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, hay que decir aquí, y con claridad, entre admiraciones, cuidado, estamos entrando en un terreno subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que estamos hablando ya de percepciones, lo que a mí me parece es un terreno ciertamente peligroso, pero es una realidad que no debemos obviar. Dios es real y nos habla a través de las circunstancias. En quinto y último lugar, porque no hay otro más, no hay otro punto más. Podría haber muchos más. Escucha tu corazón. Pero vamos a ver, Abel, ¿cómo dices esto? ¿Tú no has leído que el corazón es lo más engañoso que hay de todas las cosas? Es cierto. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero Dios nos habla también a nuestro corazón. No olvidemos, hermanos, hermanas, que tenemos un espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros se revela a nosotros. Y voy a dar dos sugerencias, porque el tema es muy amplio y también hay que decir muy complejo. Dos sugerencias que nos ayudan a entender la voluntad de Dios para nosotros, que Dios nos habla de forma interna. En primer lugar, Dios pone cargas en nuestro corazón. Y esto es una forma en que Dios nos habla.
Si sientes preocupación por una persona, puede ser que Dios te esté diciendo que cubras una determinada necesidad de esa persona. Puede ser que tengas o que veas una necesidad importante en un área de la iglesia. Puede ser que Dios te esté llamando para cubrir esa área en la iglesia. Dios pone cargas en nuestro corazón y no son casualidad. Las pone por algo. Dios nos habla a través de las inquietudes que tenemos nosotros. Debemos tenerlo en cuenta. Un ejemplo. Dios puso una carga en Jeremías de tal magnitud que él ni siquiera podía resistirse. Jeremías 27, me sedujiste. Oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Estamos Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, fijaros bien ahora lo que dice. Había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios puso una carga tremenda en Jeremías por anunciar las verdades de Dios a su pueblo, aunque en aquel caso eran verdades muy duras, demasiado duras, y le costaban muy caro, ¿verdad?, a Jeremías. Dios nos habla a través de las cargas que pone en nuestro corazón. Debemos aprender también a escuchar nuestro corazón, sacar el ruido, que hay mucho, y escuchar nuestro corazón, y saber qué cargas son las que puede estar poniendo Dios. En último lugar, dentro de esta escucha del corazón, hay algo también importante, y es la paz en el corazón. Y Dios nos habla a través de la paz en nuestro corazón. De alguna forma, nos ayuda a entender que estamos tomando una decisión adecuada y correcta cuando tenemos una paz de Dios y especial en nuestro corazón. De la misma forma, si tomamos una decisión incorrecta y no hay paz en nuestro corazón, hay desasosiego, no notamos esa paz de parte de Dios, puede ser una indicación de que estamos fuera de la voluntad de Dios y que la decisión es incorrecta. Yo sé que estamos en terreno pantanoso, subjetivo, pero es una realidad. Filipenses 4:6 dice lo siguiente, un texto que todos sabemos de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y lo que viene a continuación tiene que ver con lo anterior. Muchas veces lo separamos, no sé por qué. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tiene mucha relación esta segunda parte, este segundo versículo, el 7 con el 6. No debemos separarlo. Cuando pedimos a Dios, cuando tomamos decisiones, cuando estamos en una situación y dentro de la voluntad de Dios, la paz de Dios está en nuestro corazón. Es lo que yo entiendo por este texto. Colosenses 3:15 también nos habla de esa paz que gobierne en vuestros corazones, que arbitre. Tiene que ver con las decisiones, ahí hay lucha en el corazón. La paz de Dios tiene que estar en medio. Entonces sí es, o sí puede ser un buen indicativo el sentir la paz de Dios cuando tomamos las decisiones para entender que estamos dentro de la voluntad de Dios. Aquí podríamos ahora extendernos y decir muchos puntos más, porque Dios puede hablarnos a través de sueños. Recientemente escuchaba a una persona que Dios le habló a través de un sueño y le creo, y es así. Y Dios puede hablar a través de sueños, y lo vemos en la palabra. Dios puede hablar a través de visiones. Dios incluso puede hacer su voz audible. Conozco una persona que escuchó ya hace bastantes años la voz de Dios y eso le valió para tomar una decisión en su vida. Y es una creyente fiel, y es una creyente seria, y la creo, y podemos escuchar. Dios se puede revelar de muchas maneras. Ahora, como dije antes, obviamente nos movemos en un terreno pantanoso, en el sentido de que son cosas subjetivas que tienen que ver con nuestra percepción.
Pero Dios no es subjetivo. Dios es real. Y esto es el mensaje que quiero dejar para vosotros, para mí mismo. Y en este sentido, yo sé que el caso de Ágata era un poco, tal vez, extremo, ¿no? Me parece un poco excesivo, pero sí como aplicación para mi vida. De alguna forma, me gustaría que todos sacásemos un poco a la Ágata que llevamos dentro y buscar la voluntad de Dios cada día, sentir la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, aún teniendo en cuenta que no la conocemos, aún teniendo en cuenta que muchas veces tenemos dudas si estamos o no dentro de la voluntad de Dios, porque somos humanos y nos equivocamos. Que el Señor nos ayude a buscar su voluntad, a saber escuchar otras voces, a saber escuchar nuestro corazón. Vamos a tener una oración y con esto nos despedimos y cerramos esta reunión. Sí recordamos, que ahora me está haciendo la señora José Manuel, gracias, la ofrenda. Tenemos atrás un cacito para echar la ofrenda. En este caso es general, ofrenda general. Así que no os demoréis mucho para echar la ofrenda allí atrás. No la repartimos por motivos de seguridad e higiene. A la vez también recordamos que cuando salgamos vamos a evitar hacer muchos corrillos. La pandemia está otra vez pegando muy fuerte, como sabéis. Vamos a intentar tomar precauciones, hermanos. No evitamos contacto, evitamos hacer corrillos, salimos ordenadamente y tenemos precaución. Pues vamos a orar y con esto nos despedimos y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es preciosa para nosotros. Gracias porque, aun en medio de esta situación tan difícil en la que vivimos, tenemos el privilegio de poder abrirla y de poder estar juntos aquí, este pequeño grupo de hermanos. También gracias por cada uno de los que están en sus casas, que por seguridad o por distintas circunstancias no pueden venir. Bendícelos también, que sientan no solo la cercanía tuya, sino la nuestra. Y gracias porque somos un cuerpo, una iglesia, y somos tu cuerpo, somos tu iglesia, y eso nos da tranquilidad y confianza. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a estar en sintonía contigo. Tal vez esto es lo más importante para poder escucharte, para poder saber lo que tú dices a nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, porque tantas veces te hemos escondido detrás de las páginas de una vieja Biblia, cuando tú eres real y vivo y estás en la vida, y estás presente, y estás en lo cotidiano. Ayúdanos a sentirte y a verte. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo y por esta reunión. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.